evidentemente la atención en la hora 21 es la misma que la hora 1, ni tiene mucho sentido estar trabajando 24 horas. En el caso de los médicos anestesistas, como tenemos tan poca representación, que es verdad que está cambiando, pero todavía sigue siendo insuficiente, pues llegas a una especialidad donde vuelves a tener que empezar a levantar todo de cero. En situaciones críticas o de estrés, la gente pierde un poco la cabeza. Y en cambio el anestesiólogo es esa persona que sabe identificar, tratar y monitorizar esas situaciones, sabiendo controlar los diferentes factores que tiene en su medio. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dosis de buena onda, un podcast de anestesia y monitorización hemodinámica en el que entrevistamos a profesionales de referencia sobre temas clave de la especialidad. Estamos encantados de realizar el episodio de hoy, que como ya os hemos comentado, forman parte de los episodios especiales donde nos salimos un poquito de la frecuencia de la monitorización hemodinámica para explorar libremente otros temas del día a día de la práctica clínica. En esta ocasión tenemos la suerte de traer a dos invitados de categoría, los doctores Carles Espinós y Álvaro Mingote. Ambos son médicos especializados en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Carles además es vocal de la sección de la SEDAR Joven y Álvaro es el vicepresidente de esta misma sección. Antes de ir más allá, yo soy Antía Piñeiro y soy responsable de comunicación en Campus Vigón y os guiaré en el episodio de hoy, aunque creo que ellos mismos podrán hacerlo mucho mejor. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien, aquí. Muy bien, ¿no? Yo creo que estamos encantados de estar aquí, Antía, y bueno, antes de empezar así un poco, yo creo que quiero personalmente felicitarte a ti y a Vigón por la iniciativa. Nunca es fácil poner pues un podcast en marcha y menos todavía en anestesia. Hay muy poquitos podcasts de anestesia y yo creo que la iniciativa es admirable y yo creo que ya vamos a empezar a ver el éxito de estos podcasts, así que enhorabuena. Bueno, así ya empiezo el episodio mucho más animada. Antes de nada, quería dirigirme un momento a todos nuestros oyentes para resolver una duda que puede que aquellos que nos están escuchando por primera vez tengan. Y es que pueden tener en común un médico de anestesia regional, como puede ser Carles, y otro centrado en ventilación mecánica no invasiva y monitorización hemodinámica, como puede ser tú, Álvaro. Bueno, yo creo que nos unen muchísimas cosas. Yo destacaría dos o tres. La primera, lo que nos hemos dado cuenta nada más conocernos ya hace, pues yo creo que 3 años, yo creo que Sí, hace antes, ¿no? Antes, o 4, ¿no? Por ahí da. Es, lo primero, la pasión por la especialidad en la que estamos, ¿no? Nos conocimos siendo residentes, pero ya se notaba que nos gustaba mucho la especialidad, las cosas que hacíamos, y también compartimos un interés por dejar todo mejor de lo que nos lo encontramos. Es decir, que somos muy proactivos. Y luego, por supuesto, pues detrás yo lo que veo es que hay una relación de amistad profesional y también personal que hace que esta maquinaria sea lo que es, un equipazo, bajo mi punto de vista. Carles, no sé qué opinas tú. No, la verdad es que sí que es verdad que cada uno se acaba o subespecializando o interesando más por una parte de la anestesia o la anestesiología, ¿no? Pero al final nos une la misma especialidad, porque al final los dos hemos hecho una residencia de lo mismo. Nos une las ganas un poco de ir un poquito más allá o de intentar hacer las cosas un poco mejor. Y también es verdad que al final las cosas se van entrelazando. Es decir, uno pues encuentra una subespecialidad, pero muchas veces pues uno necesita del otro, uno busca opinión del otro, porque es verdad que yo de lo que es su parte de conocimiento, pues conozco bastante menos y supongo que viceversa. Entonces, pues al final también crece un interés en a veces también saber un poco más de lo que tú no sabes. Y a partir de aquí te das cuenta que aunque pues trabajas en cosas distintas dentro de la misma especialidad, pues acaban saliendo cosas o proyectos muy, muy chulos y muy divertidos, siendo muy diferentes a nivel técnico, a nivel teórico. Por lo tanto, es un gusto ser de otro lado o de otro barrio, para decirlo de alguna forma. Totalmente. Y dejando este tema aparte, me gustaría que nos contaseis un poco más sobre vuestra propia trayectoria y las experiencias para llegar donde estáis. Es decir, para todos aquellos residentes o médicos jóvenes, ¿nos podéis contar un poquito más sobre vuestras vivencias? ¿Cuáles han sido por ahora las mejores formas de aprender? ¿O cómo? Es decir, ¿cuál es vuestro punto de partida a la hora de orientaros hacia una u otra subespecialidad? Bueno, yo partí de un hospital más chiquitito que el de Álvaro, ¿no? Yo hice la residencia en un hospital comarcal que se llama Consorcio Sanitaria de Tarrasa. Y la verdad es que yo creo que el hospital donde te formes marca un poco también claramente tu formación. Yo estoy súper agradecido de haber hecho la residencia allí. Más que nada porque es un hospital en el cual, pues, precisamente el tema o la temática que toca Álvaro, pues no la conozco tanto, pero me dio la oportunidad de hacer regional, pero bueno, para hartarme.
porque es un hospital donde se hacía mucha trauma y por lo tanto pues puedes hacer mucha mano. Yo creo que al final el hospital te marca un poco esto y al final también el interés que tú quieras mostrar para las cosas. Si es verdad que tú durante la residencia tienes que hacer las rotaciones de todo y a partir de aquí tú vas, ¿no? Pues vas formándote más o vas aprendiendo más de lo que más te interesa. Y supongo que también depende un poco de los profesionales que vas encontrando por el camino y que te van marcando. Es decir, también tu interés, si encuentras esa persona que te hace, no, te crea la semillita o te hace generar un poco las ganas de aprender más hacia un lado, poco a poco tú vas creando tu camino. Sí, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Carles. Yo llegué a la especialidad un poco de casualidad. O sea, llegué a sexto de medicina sin saber qué especialidad quería yo hacer, porque tampoco anestesia estaba bien representada en la universidad. Eso es algo que afortunadamente está cambiando a mejor, ahora está más representada, pero llegué a sexto diciendo, a lo mejor es que no tengo que hacer ninguna especialidad. Roté por anestesia porque eso sí que ya era un poco más obligatorio y descubrí y dije, wow, qué pedazo de especialidad, ¿no? Y al final pues me ha pasado lo que dice Carles. Es súper dependiente el interés que uno acaba desarrollando en anestesia con el lugar donde se forma, porque el interés colectivo del servicio en el que uno acaba cayendo, pues te contagia. Y bueno, pues en mi caso, como todos sabéis, pues ha sido el haber caído en el servicio de Puerta de Hierro, donde todo el mundo conoce a su líder, que es el doctor Javier García, que además de ser el presidente de la SEDAR es mi jefe. Y es un gran líder nacional e internacional en ventilación mecánica. Todo el mundo conoce el Ventimec. Casi todos los residentes de anestesia han acabado pasando por el Ventimec y es lo que a mí me ha contagiado, ¿no? Pues la ventilación mecánica y un servicio donde la hemodinamia pues también está muy presente, con una UCI muy potente. Yo soy un loco de la UCI y al final, pues un poco lo que dice Carles, yo creo que él y yo nos acabamos complementando porque yo tengo así alguna laguna en la que él pues sabe mucho más y acaban saliendo proyectos conjuntos y viceversa pues también. También es curioso porque justamente lo que dice él, como la universidad no está muy representada, o sea, parecen historias bastante curiosas de cómo la gente acaba allí. Yo, por ejemplo, mi padre es gine, yo quería hacer gine, sí o sí yo también. Y entonces son especialidades que son tan conocidas también, y en mi caso pues si mi padre era ginecólogo aún más, ¿no? Porque tiene como un camino bastante marcado. Es decir, la gente, ¿no? Pues tiene una idea de dentro de una especialidad u otra lo que le gustaría más o menos. Yo al final un poco desestimé gine porque dije, ya verás tú, me voy a meter en un sitio donde ya me van a marcar de entrada y conocí a una compañera que estaba trabajando en Reus que había repetido el MIR para ser gine y había acabado en anestesia. Decía que había sido la mejor decisión de su vida. Y entonces acabé pillando por anestesia. Y al final, al no tener tampoco expectativas de nada, que la idea sería que cambie, porque entonces quiere decir que tenemos más representación en la universidad, que es lo que toca, ¿eh? Pero también es verdad que entras en un sitio un poco con una hoja en blanco. En plan y esto es un poco mágico también a la hora de entrar a una especialidad de, bueno, te vas creando completamente lo que tú quieres de cero. Total, son historias rocambolescas. Al final, es verdad que ahora como tenemos más representación, pues ya uno elige con mucho más conocimiento de causa, ¿no? Pero sobre todo de nuestra generación un poco para arriba, como no estaba tan representado, sí que son historias que dices, joder, casualidad casi que entras sin saber del todo dónde me estoy metiendo, parece que me gusta, pero bueno, son historias bonitas al fin y al cabo. Sí, sí. Mi siguiente pregunta iba un poco dirigida a esto, al porqué de escoger esta especialidad. Traía la idea de preguntaros si había algún caso especial que os hubiese marcado, aunque escuchándoos quizás tendría un poque más de sentido, en vez de hablar de un caso, del primer reto a los que habéis enfrentado una vez que habéis escogido. Quizás un poco esta idea de que a lo mejor no había tanta representación, que no sabías muy bien cuál era el siguiente paso, cómo enfrentarse a esta hoja en blanco. Pues yo creo que un poco el primer reto es conocerla, porque al final tú entras un poco en la especialidad y no tienes ni idea de exactamente de qué va. Al final hay mucha cantidad de farma, de fisiología, que no es una cosa que se te explique en la universidad porque no tenemos mucha representación. Que evidentemente la idea es que muchas veces, por ejemplo, la anestesia o es una optativa, como en el caso nuestro en la Universidad Internacional de Cataluña, o muchas veces forma parte de una asignatura común con cirugía y coge algunas horas. Entonces tú entras en anestesiología, que no deja de ser, si no me equivoco, la tercera especialidad con más plazas en el MIR, y creo que está entre las 5 o 7 más escogidas entre sí, las los primeros días siempre es de la primera o segunda y como tiene tantas plazas luego siempre acaba siendo de la cuarta o la quinta, pero sí. Pero la mayoría de gente probablemente el primer reto que tiene es conocer la misma especialidad un poco de qué trata. Bueno, yo en mi caso estoy completamente de acuerdo, o sea, yo además se lo digo a los estudiantes que vienen a rotar con nosotros en sexto. Al final, cuando un estudiante ya se gradúa, es médico, hace el MIR y va a escoger una especialidad,
pues ese estudiante ha estudiado, si quiere ser cardiólogo, por ejemplo, pues sabe leer electrocardiogramas, sabe qué medicaciones se usan en cardiología o en nefrología o en medicina interna, sabe leer placas, para radiología pues arrastra un conocimiento. Pero en el caso de los médicos anestesistas, como tenemos tan poca representación, que es verdad que está cambiando, pero todavía sigue siendo insuficiente, pues llegas a una especialidad donde vuelves a tener que empezar a levantar todo de cero, donde prácticamente a lo mejor te suena algún nombre de algún fármaco, pero no recuerdas muy bien ni para qué sirve, ni cuál es el objetivo de la especialidad o qué hay que hacer en un entorno concreto. Y entonces el gran reto para mí es enfrentarse a algo que de nuevo vuelve a ser como estar casi en primero de medicina, pues estar en primero de especialidad, donde tienes que de la nada volver a construir un conocimiento que en 4 años te permita ser autónomo y ejercer con un mínimo de garantías para ofrecerle al paciente, además de una anestesia segura, pues una efectividad considerable, ¿no? De hecho, es curioso porque en el MIR, o sea, tú te tienes que saber el TNM de pulmón Total. al dedillo, o por ejemplo, ¿cómo era? El algoritmo de revascularización del infarto al dedillo, pero no te hacen estudiar, por ejemplo, la tríada básica de una inducción anestésica, que es una cosa que es como muy Mira, muy justo básica, muy este simple. año ha pasado justo eso. Este año en el MIR, así por ser un poco novedosos, han preguntado, ha sido el MIR más difícil de la historia, y han preguntado muchísimas asignaturas básicas, rutas bioquímicas casi desconocidas, y de lo que es la especialidad, que yo te da constancia, ha habido 1 o 2 preguntas, y una ha sido la inducción del propofol. La otra era de dolor, creo, ¿no? Era de dolor, eso. O sea que estamos todavía empezando a generar cultura universitaria, pero hay que llegar más, porque si no, es muy complicado empezar. Ahora quería arrancar en este segundo bloque y vamos a poner el foco en anestesia regional. Así que ahora te voy a dar un poco más el turno de palabra a ti, Carles. Bueno, habíamos hablado un poco del porqué de escoger una especialidad u otra. Esta idea del hoja en blanco que mencionábamos, entonces, aunque creo que ya lo he respondido un poco en la anterior pregunta, voy a reformularla otra vez. Porque quería centrarme un poco en cuál es el mayor cambio, es decir, qué es lo que te chocó respecto a la idea que tenías tú en tu cabeza al empezar esta especialidad. ¿O cuál es el aspecto que ahora mismo todos los que estén pensando en escogerla deberían tener también en cuenta? O sea, a mí lo que más me chocó, o lo que para mí fue una cosa muy importante y que determinó el hecho de que me acabe gustando tanto la anestesia regional, es que yo no tenía ni idea de la aplicación que había de la anatomía en la especialidad. Es decir, yo sabía que, pues, o la típica cosa que se me decía, ¿no? Es que se dormían los pacientes, ¿no? Pero nunca llegué a pensar que algo que durante la carrera me había gustado tanto, pero yo no quería ser, por ejemplo, traumatólogo, para ponerla, pues evidentemente de la especialidad o de las especialidades que tienen más relación con el sistema osteomuscular, tenía una aplicación tan grande la anatomía en nuestra especialidad, y realmente a mí me apasiona. O sea, es una cosa que al final, tanto en regional como en otra, también hago dolor crónico yo. La anatomía o el conocimiento de la anatomía es algo básico. Y a mí esto me encanta. Y es una cosa que no se explica antes de entrar en la especialidad. Y creo que es importante saber, porque al final muchas veces hacemos técnicas y no solo es poner la aguja en un sitio, sino es el saber dónde la ponemos, el por qué la ponemos ahí, qué estamos haciendo poniendo ahí medicación, ¿no? Y todo se responde yendo, como ha dicho antes Álvaro, a las básicas. Es que nosotros tocamos muchas básicas, tocamos mucho fisio, mucha farma, mucha anatomía. Y al final está bien, o a mí me genera un cierto interés o cariño el hecho de saber el por qué estoy haciendo las cosas. Es decir, el ir a lo básico para dar una explicación a lo que hago. Porque muchas veces sí que es verdad que hacemos cosas que tienen una explicación o que están en proceso de estudio, que es un poco pero en todas las especialidades seguro, que el conocimiento de lo que estamos haciendo es un poco a medias, de alguna forma. Al final la anatomía es una cosa que no tiene ni trampa ni cartón. O sea, es lo que es, el músculo es, el nervio es, y ahí vamos. Y entonces esto es algo que a mí un cambio que me gustó mucho y que me hizo traer hacia ello, ¿no? Vale, entonces, siendo una especialidad exigente, nos has mencionado los conocimientos técnicos. Sin embargo, ahora vamos a hablar un poco de estas famosas soft skills, habilidades blandas. ¿Cuáles son las características que debería tener un anestesiólogo para enfrentarse en su práctica clínica diaria? O al menos, aunque no las tengan que tener, que serían altamente recomendables. Bueno, yo creo que Álvaro también me puede ayudar en esto. Yo creo que saliendo un poco de la regional, yo creo que la anestesia, la principal habilidad o técnica o que tienes que tener es que al final es verdad que cuando no pasan cosas todo es un poco como un piloto automático. O sea, vas tranquilo y vas bien. Entonces sí que es verdad que cuando pasa algo
tú tienes que tener una capacidad de reacción muy rápida. Y yo creo que intentando mantener la calma. Es decir, pasa muchas veces que en situaciones críticas o de estrés la gente pierde un poco la cabeza. Y en cambio el anestesiólogo es esa persona que sabe identificar, tratar y monitorizar esas situaciones sabiendo controlar los diferentes factores que tiene en su medio. Y esto es vital. Por eso pues, muchas veces somos team leader en paro cardíaco, en politraumático, ¿no? Evidentemente en situaciones de crisis en quirófano. Y el hecho de saber mantener la calma y transmitir esa calma creo que es esencial para que las cosas pues, salgan. Sí, totalmente. De hecho, esa es la piedra angular de otra de las virtudes que hay que ir aprendiendo con los años de residencia, que es el saber trabajar en equipo, ¿no? El saber a lo mejor dar el paso adelante, liderar el equipo, porque al final siempre tienes que estar tan atento que normalmente el reconocimiento precoz de que una situación se está poniendo peligrosa siempre la suele hacer en un quirófano o en una UCI, pues el médico anestesista, ¿no? Entonces hay que saber dar ese paso adelante, decir, oye, la situación está peligrosa, me voy a comunicar con todos, voy a gestionar el equipo de una forma muy eficaz para que todas las piezas del engranaje funcione y el paciente pues no corra peligro. Así que totalmente de acuerdo, Carles. Pero no sé quién fue no sé, alguien me dijo antes de empezar la especialidad, cuando yo estaba preguntando por anestesia, me dijo que al final, cuando hay algo que va mal, en un hospital siempre se llama el mismo, que es el anestesiólogo. En plan de, o sea, total, que nadie busca al anestesiólogo hasta que algo malo pasa. Eso es real. Y al final esto da un poco una idea ¿no? de los puntos de estrés dentro de la especialidad, que es verdad que pasamos mucho estrés precisamente por esto, porque pasamos situaciones críticas, y también un poco lo que necesita a nivel de características o habilidades no técnicas. Al final, seleccionando un poco dos, mantener la calma y saberse gestionar equipos. Creo que esto sería un poco un mini resumen de lo que estáis diciendo. Eso es. Y bueno, ¿me puedes o nos podéis contar algún proyecto en el que hayáis colaborado? Puede ser o no de forma conjunta, pero sí que querría que nos mencionáis si es un hecho que os haya hecho replantearos vuestro día a día, vuestra formación. Empieza tú, Carles, que tienes para dar y tomar proyectos. Hablo. No, yo creo que no tiene igual tanto que ver con lo que hemos hablado ahora, pero sí que yo, por ejemplo, estoy ahora finalizando mi tesis doctoral y es el primer proyecto multicéntrico que hice. Y sí que es verdad que me ha permitido conocer a mucha gente y te das cuenta que al final dentro de la especialidad hay muchas maneras de hacer, porque pues, en mi caso era mirar pues, analgesia en cesárea y varias cosas más. Pero te das cuenta que al final hay muchas formas de hacer, que la especialidad es muy amplia y que tú cuando te formas en un sitio o vas a uno o dos sitios como mucho en tu vida profesional, pues coges las tendencias de esos sitios. Porque al final, en una misma comunidad autónoma a pocos kilómetros, hay muchas formas de hacer que están bien y que vale la pena conocerlas y adaptarlas. Yo creo que es un proyecto que me ha cambiado un poco la visión de la especialidad. El hecho de que es mucho más amplia de lo que uno puede aprender en 4 años o lo que uno ve en su hospital y que vale la pena pues, preguntar al resto de sitios de, oye, ¿y esto cómo lo haces? ¿No? Bueno, Carles es súper modesto y vamos, todo lo que ha dicho, pues yo estoy de acuerdo con él, pero yo creo que también yo creo que un proyecto que tenemos en común que nos ha marcado profundamente a nivel personal, pero también incluso ha cambiado la sociedad de anestesia y ha cambiado también la forma de formarse, ¿no? La residencia. Fue que cuando nos conocimos él me propuso hacer, pues a nivel nacional, organizar una jornada presencial de simulación en un entorno que es espectacular, que además es donde Carles da clase, que es en la Universidad Internacional de Cataluña, de simulación y de ecografía, ¿no? Juntando un poco nuestras dos pasiones, ¿no? Las situaciones críticas y la locorregional. Hasta donde yo tengo entendido, hacía muchos años, a lo mejor quizás antes del 2010, que no se hacía un curso presencial para residentes específico y mucho menos práctico. Era un reto muy grande porque, claro, hacer algo que todavía no está hecho, pues siempre es complicado, empezar de cero, levantar, pues luchar contra burocracia, luchar contra fechas, presupuestos, ¿no? Fue algo muy complejo, pero el hecho de haberlo hecho una primera vez hace 2 años fue lo que abrió nuestra veda, lo que nos hizo, pues, colaborar en todavía más reuniones. Ya este año ha sido la 2ª edición, ya me ha dicho Carles ahora que está cerrando la fecha para el año que viene, y eso abrió, como digo, la veda, ¿no? Pues ahora ya 2 mirestesias, Congreso Nacional de Residentes, un congreso presencial para R1, o sea, ese proyecto yo creo que ha marcado mucho no solo nuestra relación a nivel personal y profesional, sino también, yo creo que la especialidad. Como decía, dejar todo mejor de lo que lo encontramos. No, yo creo que son proyectos muy, muy bonitos. Pero al final también, es que es lo que digo, al final son proyectos que también tú conoces a gente de otros sitios, que la gente
viene a conocerte un poco a ti y al resto de gente, que une y que yo creo que a mí la sensación que me dio de mis 4 años de formación es que faltaba. Es decir, faltaba proyectos accesibles, porque al final es verdad que la formación normalmente no es barata, es un gran limitante de la medicina y a diferencia de otros países, pues nosotros no tenemos a nivel de... no diré que cobramos mal, pero evidentemente no cobramos como otros países como para poder pagar ciertas formaciones que son muy caras, porque la formación en medicina es muy cara. Y entonces yo creo que el poder dar a formación a residentes accesible y a un precio también más o menos adaptable a su sueldo ha hecho que mucha gente venga, al final se conozca, ¿no? Pues vea que hay mucha más gente interesada en lo que se hace y esto creo que va creciendo un interés general en la especialidad y en la formación por la misma, ¿no? En una mentalidad crítica sobre lo que hacemos que realmente es bonito y ver crecer y, ¿no? Total, bueno, fíjate de hecho en la trascendencia que ha tenido, no solamente de cara afuera, sino que de cara adentro en la SEDAR, algo que no existía hace 2 años, ahora es considerado como una tradición anual que se va a mantener, ¿no? O sea, es algo admirable. No, realmente sí que esto es una... Sí, es muy chulo tener este tipo de proyectos y ver cómo se van manteniendo, porque a veces tú haces estas cosas, haces un gran esfuerzo y piensas a ver si se va a quedar en una vez y nos volvemos para casa y ver cómo cada año lo vamos tirando para adelante y que cada vez más gente, como dice Álvaro, ¿no? Pues dice, no, es que mis R mayores me dijeron, ¿no? Que había que venir, pues realmente da gusto en lo de Barcelona. Cada año nos alucinamos, viene gente de Tenerife, Santiago de Compostela, Cádiz. Bueno, de hecho, la gente que viene menos es gente de Barcelona, que yo no acabo de entender nunca. Es curioso. Pero bueno. Mi primera idea era centrarme en anestesia regional, pero ya que habéis comentado este proyecto que os une a ambos, quiero darte el turno de palabra a ti, Álvaro, para que nos hables un poquito más sobre hemodinamia y ventilación. Y por no pisarnos con las preguntas de la sección anterior, ¿podrías contarnos cómo ves tú el panorama? ¿Cómo es el proceso de la formación? Porque sí, habéis mencionado un poco las lagunas, las hojas en blanco que os habéis encontrado en este proceso. No sé si para ti, a la hora de especializarte, también ha sido distinto, si ha sido igual, al ser un sitio diferente, o sigues un poco los patrones en común que nos ha mencionado antes Carles. Bueno, lo primero de todo, un gran consejo que es complicado de aplicar, pero que yo lo apliqué con dificultad y lo recomiendo, es no tener miedo a lo desconocido. Hemodinamia y ventilación es un mundo que parte mucho de la fisiología que uno estudia en los primeros años de la carrera y luego pues es más complicado recordar. Y hay poco escrito, hay pocos sitios de referencia. Entonces, la formación en este mundo es compleja y depende sobre todo del sitio donde estás y de la persona que te lo está explicando, porque no hay un tratado de monitorización hemodinámica o no hay un tratado de manejo hemodinámico, sino que está todo un poco pues, en constante cambio, en constante actualización y son todo pues, artículos científicos. Entonces, bueno, primer mensaje, yo recomiendo que nadie, o sea, no hace falta que esté uno acabando la residencia para empezar a formarse en lo que le gusta. Hay que ser valiente, hay que dar el paso. Y si ya notas de R1, R2, que es un mundo que te gusta, que tú ves hemodinamia y ves ventilación y te sientes entusiasmado por hablar del tema, hay que dar el paso y hay que formarse. ¿Cómo formarse? Pues eso ya es lo complicado, pero ahora hay que decir que es mucho más fácil que a lo mejor hace 10 años. Ahora pues hay muchos más recursos, pues tanto desde la sociedad, desde la SEDAR, pues hay cursos online centrados en estos temas y cursos específicos aparte. Bueno, ya hemos mencionado el Ventimec de mi hospital, pero bueno, hay más cursos de ventilación, hay cursos de hemodinamia. Yo sé que desde Vigón además ahora vais a hacer unas jornadas de monitorización hemodinámica, eso, algo que antes no había, ¿no? O sea, cada vez hay más oportunidades, tenemos muchas más formas de formarnos que las generaciones anteriores y hay que aprovecharlas. Y luego, un pequeño consejo, estamos hablando de que el hospital donde uno se forma le marca, pero siempre tienes unos meses de la residencia destinados a gestionarte una rotación externa. Por lo tanto, es recomendable que si hay algún tema que en tu hospital no son realmente los más expertos de España, pero conoces otro sitio que sí que lo manejan y que es algo que tienes buenas referencias, pues siempre puedes elegir formarte o pedir una rotación externa para formarte en eso. Y ya el último tip, que yo creo que esto también va a cambiar mucho el panorama en anestesia, estamos a puntito de sacar el máster oficial de la especialidad a través de la SEDAR. Carles, de hecho, coordina una asignatura. Y acompañando al máster, también vamos a sacar un tratado de anestesia y cuidados intensivos de la SEDAR, ¿no? Hay más de 500 profesores, es un temario que es realmente completo, va a cubrir toda la especialidad entera
Y bueno, pues esperamos que tenga muy buena acogida porque ya nos lo estaban pidiendo. Sí, realmente hay poca formación estandarizada en la especialidad. Todo sí, un poco lo mismo, ¿eh? Como hay poca formación en la universidad, pues después también hay poca formación estandarizada. Y poco a poco, evidentemente, esto va evolucionando y las iniciativas como estas son geniales para poder tirar para adelante, ¿no? Yo el único problema que le veo, no sé cómo lo ves tú a veces, es que la formación que tú consigues en otros sitios, sí que es verdad que a veces adaptarla a tu hospital, yo creo que esto es una... Por ejemplo, hablando del Ventimec, o ¿no? Una cosa que yo no manejo tanto, pero bueno, que vas allí para formarte, ¿no? Después, todo lo que se explica en este tipo de cursos, traerlo a tu día a día, a tu práctica clínica, sobre todo, evidentemente, como residente, ¿no? Porque estás sujeto a, pues evidentemente, la responsabilidad de una persona, que es tu adjunto, ¿no? Después es complejo y es difícil. Yo creo que este es uno de los retos principales de la formación y al final de los servicios, yo creo en general, supongo en todos los sitios, ¿eh? Que es que por mucho que tú te formes, muchas veces volver a coger esto y traerlo a tu casa cuesta. Yo creo que igual en tu especialidad, igual un poco más, porque lo vuestro funciona más por filosofías. Yo, por ejemplo, puedo hacer una técnica, ¿no? En plan, aprendo una técnica loco regional, me meto en mi quirófano, la hago y no, al final es así. Y sabes que funciona porque está validada, con lo cual va bien. Exacto, pero en cambio, por ejemplo, sí que es verdad que lo que tú has dicho es algo que fluye tanto, que no es cambiante a veces, ¿no? Hasta, bueno, Javier, el mismo Ventivenker, lo explica muchas veces, que antes se ventilaba de esta manera, después se vio, ahora no, de esta otra. Que a veces veo difícil o complejo el volverlo o traerlo a tu casa. Sí, ¿no? Bueno, de hecho, es que justo nuestra especialidad es una de las pocas especialidades en las que una respuesta no siempre solo es la correcta, sino que hay varias opciones de llegar al mismo fin por diferentes caminos. Y entonces, a veces pasa lo que dice Carles, ¿no? La medicina va avanzando, se van actualizando técnicas, formas, tratamientos, pero los tratamientos que hay vigentes todavía funcionan y van bien. Entonces, a veces es complicado compaginar en tu hospital o integrar en tu hospital pues una técnica o una forma de actuar que has aprendido en cursos de fuera, en un máster, en cursos específicos, rotaciones, porque hay una corriente a hacer las cosas pues siempre con la misma manera, el mismo protocolo, y bueno, pues a veces los jóvenes tenemos que liderar un poco el cambio. De residente es complicado, pero luego ya, como dice Carles, cuando ya uno es adjunto joven, tiene que seguir teniendo ese interés y entusiasmo en formarse para cambiar un poco y mejorar pues todo lo que hacemos. Pero yo creo que sí que es verdad que el máster va a ser una cosa... Sí. Porque al final, como una época formativa como en la residencia, luego ya te lías. Que si tardes, extras, privadas, ¿no? Todo. Luego ya te lías. El año de A1. Pero, exacto. Pero los 4 años de residencia son una época que sí que uno tiene que intentar... No digo, yo qué sé, pues por ejemplo, obligatoriamente sacarse el europeo, ¿no? O sea, yo creo que el europeo pues, puede ser una manera de que tú te obligues a estudiar, ¿no? Es decir, me pongo una fecha que me tengo que presentar un examen, ¿no? Que da una acreditación. Pero creo que sí que estos 4 años hay que hacer la fuerza y voluntad de intentar estudiar. Y entonces sí que es verdad que ahora saldrá esto. Antes, en Cataluña sí que es verdad que la Sociedad Catalana nos da una formación que esto está muy bien y que pues precisamente a través de este máster también se va a hacer estándar a nivel nacional, ¿no? Eso es. Pero sí que es verdad que antes para mucha gente no había una pauta para hacerlo y ahora la habrá. Por lo tanto, al final es que cada uno hará ahora ya que le ponga las ganas o el tiempo que quiera ponerle, ¿no? De hecho, seguimos intentando mejorar las cosas para dejarlo mejor de lo que encontramos. Que dar facilidades, que al final cada uno ya sea una decisión propia, pero al menos que haya las facilidades para hacerlo. Lo que me sorprende un poco escuchándoos a los dos es que de un hospital a otro o incluso de una comunidad autónoma a otra, la experiencia puede ser totalmente distinta. Y justo un tema clave es esto, ¿no? La formación que se ofrece. Así que retomando un poco lo que comentábamos antes, ¿cómo puede ser el caso de un residente, alguien que acaba de empezar, ha aprendido algo, una técnica nueva? A lo mejor lo ves como un gran avance, pero puede ser complicado introducirlo en tu servicio. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos y tenemos unos hábitos al que sin querer nos aferramos y son difíciles de cambiar. Cambiar la forma en la que siempre hemos hecho algo es complicado. Por eso, si alguien se encuentra en una situación así, ¿qué consejo le daríais? No quiero decir cómo vender nada, sino cómo podemos integrar un hallazgo, una nueva práctica que hayamos encontrado en nuestro día a día, en nuestra práctica clínica. ¿Qué consejo daríais para mejorar un poco esta reacción o este proceso? Bueno, vamos, es una situación que todos alguna vez vamos a encontrar o hemos encontrado en nuestra vida y
cada uno pues, podrá adaptarlo un poco a su situación y a su entorno específico. Desde luego, una de las formas que hay pues, es preguntar al equipo, porque a lo mejor hay veces que no solamente tú te enfrentas a un paciente, sino que es un equipo, ¿no? Sois 2, 3, un residente y un adjunto, o 2 residentes y un adjunto. A lo mejor es preguntar al equipo por la técnica en cuestión o por la innovación en cuestión. Oye, ¿has oído hablar de esto? ¿Qué tal funciona esto frente a esto? Como un poco traerlo a la mesa y dejar que sea un poco el propio equipo el que delibere. Es verdad que no siempre es muy efectiva porque a veces la conocen pero nunca la han hecho y por lo tanto pues es complicado. Yo la forma que he tenido y la que más me ha marcado, y así me gusta hacerlo a mí en mi caso, es a través de estudios de investigación donde ya técnicas validadas se saben que funcionan, son seguras, son beneficiosas para el paciente. En el caso de mi hospital lo que podemos hacer es adaptarla y hacer estudios comparativos de lo que se está haciendo ahora y esta otra técnica que se sabe que funciona, que va bien, que es segura, y vemos a ver qué efectos tiene, si es mejor y si es peor. Y al final, pues uno se acaba dando cuenta de que con los resultados y con la experiencia de haber hecho ambas técnicas, pues al final sí que se contagia un poco el espíritu colectivo de la gente, del servicio, de los residentes y encima pues hace investigación, que no está tan mal, ¿no? También es verdad que a ver, hay que ser, entre comillas, un poco pillo. Es decir, bueno, es así. Es decir, tienes que engancharte un poco a aquella persona que sepas que si a ti una cosa te parece interesante, te han demostrado, te han dicho que con bibliografía, ¿no? En un curso que realmente funciona y que es lo que, o para el paciente, es el mejor tratamiento que le puedes dar en una situación de crítico, de lo que sea. Los servicios en general son reacios a los cambios. Es una cosa que pasa y es así porque pues, es normal. Hay gente que lleva muchos años trabajando de una manera y cuesta, y a nosotros, supongo, cuando seamos mayores, nos va a costar como todo el mundo. Entonces, lo suyo es intentar buscar a gente que te sea aliada. Es decir, gente que también, que pues tú hablándolo, explicándolo, porque al final no es llegar a un sitio y decir, yo voy a hacer esto, pero yendo, explicándolo, oye, mira, he aprendido esto en un curso, esta técnica, esta otra, funciona de esta manera, miremos bibliografía, como dice Álvaro, oye, podemos hacer un estudio, podemos plantear una recogida de casos, a ver qué tal va, ¿no? Te ayude a esto, adaptarlo. Y siempre hay, es saber buscar a la gente, al final. Perfecto. Al final, los dos sois un claro ejemplo de la siguiente pregunta que os voy a lanzar. Y es que ambos representáis el hecho de que cada uno, empezando en un tipo de formación, puede acabar teniendo una práctica totalmente distinta en su día a día. Entonces, la siguiente cuestión es, ¿cómo veis vosotros el papel de los mencionados equipos multidisciplinares? Es decir, la colaboración, ya no solo una especialidad en un mismo departamento, sino este tipo de propuestas o qué tipos de proyectos se podrían llevar a cabo para conseguir una perspectiva o un abordaje mucho más completo. Me estoy acordando, Carles, de lo que hemos hablado en el episodio anterior de las unidades de dolor, donde comentábamos un poquito esta idea. No sé, contadme un poco otro tipo de iniciativas que hay en este panorama médico. ¿Quieres empezar tú? No, empieza. A ver, lo mío es muy... Claro, las unidades del dolor en concreto es una cosa que es muy clara, porque al final, de hecho, hay unidades del dolor que están conformadas por diferentes subespecialidades o especialidades distintas, perdón. Al final, pues por ejemplo, ahora donde voy a trabajar, que es el Hospital Clínic, dentro de la misma unidad del dolor hay un rehabilitador, un neurocirujano, un médico de familia, hay mucha gente. Entonces, la unidad del dolor es un ejemplo claro, pero sí que es verdad que al final, en general, o sea, hay una tendencia a decir que el paciente es tuyo. Y el paciente al final, o no, el paciente es de una especialidad. Y al final el paciente no es ninguna especialidad. O sea, el paciente es de todas las especialidades que interpelen al paciente. Evidentemente, según la situación clínica del paciente, hay momentos que depende más de uno o de otro, yo creo, ¿no? Pero evidentemente la conexión con el resto de especialidades que participan en ese paciente, porque al final un paciente se te puede complicar. Es decir, tú puedes tener un paciente que es de cirugía general en una UCI y por lo que sea te hace un infarto por un problema hemodinámico y ya estás llamando al cardiólogo, ¿no? Entonces es vital ya no para ti, porque pues a ti es un tema, pero sobre todo para la seguridad y el buen tratamiento del paciente, que exista esta comunicación. Y a veces igual sí que es verdad, y yo creo que en general también esto pasa en los hospitales en general, a veces pecamos de esto, ¿no? En plan a veces pecamos de pedir ayuda. Es una cosa que nos cuesta seguramente a todos y que va intrínseco a veces un poco con la profesión, ¿no? Eso pasa. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Para mí los equipos multidisciplinares son fundamentales porque al final en medicina cada vez y cuanto más tiempo pasa, más hiperespecializado está todo, más grado de
expertos hay en cada uno de los campos, de las enfermedades, de los tratamientos, y al final hay que saber dar un paso atrás y ver que el objetivo no es que sea, como dice Carles, mi paciente o que yo decida, sino conseguir los mejores resultados para un paciente que está en una situación de enfermedad, es decir, una mala situación, ¿no? Entonces, al final, son necesarios la forma de entenderse, el saber trabajar en equipos multidisciplinares, sobre todo, por eso, para obtener buenos resultados. A mí, particularmente, ya trasciendo la anestesia, cuando digo de multidisciplinares, me refiero, como dice Carles también, a veces tenemos que trabajar cardiólogos, nefrólogos, especialistas, pues traumatología, rehabilitadores, es decir, un gran elenco de especialidades, y en mi caso particular también ha ocurrido así en la investigación. De hecho, en mi caso de mi tesis doctoral, yo reuní un equipo de patólogos, internistas, neumólogos, veterinarios, anestesistas. O sea, al final, lo que te permite el hacer un equipo, pues es como a veces se dice, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Yo creo que al final también es verdad que el hecho de trabajar con otras especialidades te permite entender también el trabajo que haces tú. Es decir, ya entrando ya en el tema de la regional. O sea, si tú intentas hacer cualquier tipo de bloqueo para cualquier cosa, esto es una cosa que a mí me choca mucho, ¿no? En plan de cuando alguien me dice, no, ¿y vosotros para una fractura de fémur, por ejemplo, qué hacéis? No, yo hago un PENG y se acabó. No, o para una rodilla, pues lo mismo, siempre hago lo mismo. Y al final hay que entender la cirugía que hace él también. Y para entenderla te la tiene que explicar. Porque nosotros no hemos hecho la residencia de traumatología, cirugía general, hemos hecho la anestesiología, tenemos unas técnicas, pero también para saber cuál es la mejor técnica para el paciente tienes que entender lo que ellos van a hacer. Entonces es esencial, ¿no? Que a veces parece pues, que las cosas están separadas y hasta que no llegue un punto que tienes que hacerlo sí o sí, pues le llamas. No, probablemente es mucho mejor adelantarse, decir, oye, ¿qué vais a hacer? O oye, mira, tengo este paciente pues que parece que igual, ¿no? Pues el electro no me acaba de gustar y no sé por dónde verlo, pues llamo al cardiólogo. O mira, al nefrólogo, es que no tengo... Porque a veces también te toca pasar situaciones que no son tu subespecialidad. Es decir, tú puedes estar de guardia y que te, pues en mi caso, pues que me venga un paciente que está chocado perdido, pobre, y que lo tenga que manejar. Y bueno, y probablemente la forma de que el paciente salga con un mejor resultado es de forma lo más precoz posible llamar a pedir ayuda a los compañeros que están para que me den soporte. Pues justo ahora que he sacado el tema de las guardias, aprovecho para haceros la última pregunta, que es quizás la más personal. Y es que quería preguntaros acerca de cómo podéis compaginar, ya no estamos hablando de la trayectoria profesional, sino la vida profesional y la vida personal. Para todos aquellos, como puedo ser yo, que no lo vivimos tan de cerca el mundo del entorno sanitario, a veces resulta un poco difícil conocer vuestra realidad. Por acortar la pregunta, ¿es posible un balance entre vida personal y vida profesional? ¿Cómo lo gestionáis vosotros? Pues se ha hecho el silencio. Está bien que se haya hecho el silencio porque es complicado, no hay que engañar a nadie, es complicado porque son dos cosas que nos gustan un montón. Nos gusta mucho tener nuestra vida personal y nos gusta mucho, al final, tenemos un afán y un entusiasmo por nuestra especialidad, con lo cual el equilibrio es difícil de conseguir, pero no hay que perder nunca el norte. Yo además tengo la suerte de que mi entorno personal muchas veces tira de mí para no dejarme llevar demasiado por ese entusiasmo en el entorno profesional y pues se lo agradezco. Pero para mí el gran cambio mental ha llegado cuando ya he asumido que es imposible llegar siempre a todo. Hay que saber priorizar, hay que saber hasta qué punto y marcárselo de antemano para que no le pille a uno sobrevenido. Oye, pues yo creo que 2 tardes a la semana las tengo que pasar en casa o una. Eso ya uno se puede equilibrar en función de su situación personal, su afán por hacer una cosa u otra y cumplir las expectativas que uno se ha puesto. Es difícil porque hay veces que uno se deja llevar y cuando uno se deja llevar, pues siempre un lado gana y el otro pierde, pero hay que saber equilibrarlo y hay que saber, pues bajo mi punto de vista, marcarse un plan y seguirlo porque si no luego es complicado parar. A ver, yo tengo la suerte, por ejemplo, de que mi pareja también es anestesióloga, entonces en este sentido las guardias lo entiende, pero para cualquier otra persona que no haga alguna cosa así, no, es imposible entender. Es decir, porque ni evidentemente la atención en la hora 21 es la misma que la hora 1,
ni tiene mucho sentido estar trabajando 24 horas. O sea, ni es sano. De hecho, hubo una intervención hace poco, ¿no? de una compañía intensivista que lo explicaba muy bien. Tenemos más riesgo de depresión, de infarto, de enfermedad neoplásica, de todo esto muchas veces asociado al estrés que se relacionaba a las guardias. ¿Qué pasa? Las guardias de día de hoy también es verdad que muchos médicos las quieren hacer y es así de triste porque si no el sueldo es el que es y las guardias son un gran extra. Ya no es afán por la especialidad. O sea, yo creo que es la parte de la especialidad que a uno menos le gusta, ¿no? Yo si pudiera dejar las guardias las dejaba mañana. Eso sí, hay gente que le encantará. A mí yo la verdad es que puedo hacer mi trabajo a cualquier hora sin tener que ¿no? Bueno, nuestra especialidad yo creo que además que son especialmente penosas. Es que hay otras especialidades donde a lo mejor a partir de cierta hora de la noche pues es complicado que surjan problemas que requieran la atención, pero si en anestesia surge un problema a las 12 de la noche, es un problema que no va a durar un minuto porque es una intervención quirúrgica, o sea que de 2 horas no baja, a lo mejor ocurre a las 2, si es una intervención compleja es a las 4, a las 5. Y que somos una especialidad que da servicio a todas las especialidades quirúrgicas del hospital, a sala de partos, a la atención politraumático, atención al paro, que esto es algo bueno, la especialidad que es muy transversal, pero claro, hay que dar la atención continuada a todo ello, ¿no? Entonces sí que es verdad que es difícil, para una persona normal es difícil de entender, o sea, mis amigos, hay una que también es uróloga de bueno, pero el resto son pues, de otros lares, que también está bien tener amigos que no son médicos, y todos ellos, ninguno de ellos entiende el concepto de las guardias, ¿no? A partir de aquí, pues claro, es difícil, lo adaptas porque ya sabes qué es lo que toca, pero evidentemente es difícil de adaptar a una vida normal, porque a ver, si yo no tengo, pero si tienes chiquillos, pues el día que tienes guardia, al día siguiente sales a las 8 de la mañana y el crío ha tenido que ir al cole, ¿no? Y alguien ha tenido que ir a buscar el día anterior. Por lo tanto complica la distribución o la gestión familiar se complica, ¿no? Porque es un horario que no es normal o no es el que todo el mundo suele hacer. También el día siguiente estás cansado, que no es que tú salgas de la guardia y digas, pues me voy a correr una media maratón tranquilamente, sino que sales cansado. La medicina yo creo que es una profesión que te llevas las cosas a casa, por lo tanto, depende de lo que pase en la guardia, pues te llevas la mochila a casa, por lo tanto, pues anímicamente ya no estás igual. Entonces, es difícil a nivel de lo que es la guardia, ¿eh? Y a nivel de lo que es el resto de cosas, sí que es verdad que uno se pone el límite donde quiere. Es decir, yo creo que nosotros no somos el ejemplo más estándar, ¿no? En plan yo justo a 2 y a 1, ¿no? Sí que es verdad que le dedicamos muchas horas extra asistenciales porque nos gusta, o sea, no hace falta ser naif, como quien te dice, no vas a salvar a nadie con los extras que hacemos, pero básicamente porque nos gusta y nos apasiona. Pero sí que es verdad que aquí uno tiene que ser sincero consigo mismo y saber con la vida que tiene hasta dónde puede dar, hasta dónde quiere llegar y sentirse tranquilo. O sea, todo es válido, todo es aceptable y al final tiene que haber gente para todo. Bueno, este tema me parece muy interesante. Y bueno, ya os lo he chivado. Luego tendremos un siguiente episodio a modo de consultorio donde hemos dejado diferentes preguntas y gente que estaba acabando el MIR, que ha empezado en sus primeros años la práctica clínica, nos ha hecho llegar muchas preguntas y una de estas era esta idea que estamos comentando de balance personal. Por lo que lo vamos a resumir muy brevemente y quien quiera escucharlo con más profundidad le animo a escuchar el siguiente episodio. Por un poco lo que decía Álvaro, la idea de no perder el norte y saber hasta dónde podemos llegar. Y lo que mencionaba Carles de no responsabilizarte si no puedes llegar a todo. Así a modo de mini resumen. Y ahora ya, llegando sí o sí al final del episodio, esta nueva sección vamos a tener 4 preguntas cortas. Lo único que os pido es que sean respuestas rápidas y lo primero que os venga a la mente. ¿Estáis listos? La primera, a modo de pequeño resumen del episodio de hoy, si tenéis que recomendar un libro o un artículo que todos los profesionales de vuestra especialidad tengan que saber, ¿cuál sería? De medicina, entiendo, ¿no? Evidentemente. Empieza tú. Pues yo me voy a salir de la especialidad, pero se lo recomiendo a todos los de mi especialidad. Es un libro que tiene mucha fama en el entorno médico, pero hay gente todavía que no lo ha leído. Y se llama Ante todo, no hagas daño. Es de un neurocirujano, se llama Henry Mars. Y es una forma, no es un libro especialmente admirable por los casos que presenta, que los vemos en todos los hospitales, sino es por caracterizar muy bien la relación médico-paciente y esa mochila y la gestión de esa mochila que decía Carles que nos llevamos a casa.
Yo, así, un libro general sobre anestesia, para tirar un poco a lo científico. Yo lo he leído, está muy bien el libro. Para tirar a lo científico, a mí que de hecho lo dimos para lo del Mirestesia R1, creo, que es uno de los libros que dimos, que es el de situaciones críticas en anestesia. Es un libro que la verdad se utiliza para preparar el europeo, es uno de los que se utiliza para preparar el europeo, pero es bastante sintético y creo que para empezar para empezar a aprender o a leer temas, y está muy bien explicado. La verdad es que yo me lo leí para empezar a preparar el europeo y me gustó mucho. Muy la verdad, aprendí mucho. Muy recomendable. La segunda, ¿cuál es vuestro procedimiento o el momento en vuestro trabajo que más os gusta? Por favor, que nadie me diga nada, tomaros un café o algo así. Pues a mí, como procedimiento como tal, por ejemplo, para poner un ejemplo rápido, me gusta mucho poner catéteres perineuronales. Pues cualquier anestesista a lo mejor te dice alguna intervención tal, pero yo, como soy una enamorado de la ventilación, diré una maniobra de reclutamiento. Y la tercera, ¿cuál es el momento que menos os gusta o la técnica que menos os gusta? El que menos. Empieza tú. Yo ahí me adelantaré. No es mi momento más favorito del día cuando me destinan a hacer las CPRs, que son intervenciones de digestivo en pacientes complejos que exigen más sedación, estás fuera de quirófano, entonces es un momento incómodo, la verdad. Ya la tengo. Una cráneo emergente. Una cráneo emergente, no puedo. Me supera. Lo de hacer una craneotomía, neurocirugía. Una neurocirugía de guardia emergente, que a mí me supera. No, me aburre y son largas y tediosas. Son largas, no. Bueno, está bien que tengamos un balance de lo bueno y lo malo. No te puede gustar todo. No te puede gustar todo. Y la última, ya para acabar, por favor, un consejo que daríais a vuestro yo del pasado que está empezando la residencia. Yo, ahora visto en perspectiva, teniendo en cuenta que soy A2, me habría dado el consejo de que no me subespecializara tan rápido, que al final la especialidad es muy amplia, que es muy bonita y que es verdad que yo he tirado muy rápido por un lado, pero que me diera un poco más de margen, más que nada para aprender el resto de cosas, porque probablemente hubiera sido un anestesiólogo más completo. Pues yo me diría que no tener miedo a salirte del camino. Que muchas veces lo que es la propia residencia, tus propios compañeros, la propia tradición en el hospital o o incluso en el sistema general de anestesia en el país, te obligan, ¿no? Te llevan por un camino trazado muy asistencial, donde intentas ver un poco de todo y al final intentas empaparte de todo, pero luego tampoco desarrollas un interés por algo específico. A mí me gustó desde el principio ser un poco diferente, no por hacerlo por ser diferente, sino porque me gustan las cosas que me gustan y no tener miedo, pues, a ser diferente y salirse del camino que siempre está marcado, ¿no? Y aparte es verdad que muchas veces no lo haces por miedo a que te digan algo y después lo haces y encuentras un camino muy chulo. Eso es. Muchísimas gracias. Y con esto terminamos el episodio de hoy. De nuevo, muchas gracias a los dos por participar en este episodio de Dosis de Buena Onda. Muchas Gracias y enhorabuena, tía. Recordar a todo el mundo que nos está escuchando que en 15 días publicaremos el siguiente episodio con todas las preguntas que nos habéis hecho llegar. ¿Cómo podéis dejar vuestras preguntas para los siguientes episodios? Bueno, tenéis habilitadas tanto las encuestas en cada episodio de Spotify como nuestros canales de redes sociales o simplemente podéis enviarnos un mail a learning@vigon.com. Con esto agradeceros, Álvaro, Carles, ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias por venir, yo soy Antía Piñeiro y esto ha sido Dosis de Buena Onda. Dosis de Buena Onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.